Muy bien. Ya llegamos a la deidad del Espíritu Santo. Y no es tan claro este contenido, así como es en el caso de Jesucristo, y es mucho, hay que concluir mucho por implicación. Pero vamos a ver, hay muchísima evidencia de que el Espíritu Santo es divino. El Espíritu Santo en la iglesia de los primeros siglos. Ya hemos estudiado un poco de la historia del desarrollo de este concepto, pero al principio hay mucha reticencia relacionada al Espíritu Santo entre los padres de la iglesia. No fue hasta el Consejo de Constantinopla en el año 381 después de Cristo, después de su nacimiento, que el Espíritu Santo recibió su significancia teológica en ese consejo, oficialmente hablando. Solo decían los patristas como Anastasio y Basil, lo que era verdad de Jesús también es verdad del Espíritu Santo en esos consejos. Y ya tocamos un poquito de esa información estudiando la vida de Atanasio en la clase anterior. Número 2, el espíritu en el pensamiento adopcionista en aquel entonces, cuando ellos estaban insistiendo en su punto de vista acerca de la Trinidad, ellos dijeron que el Espíritu Santo es como una fuerza divina, y ni dijeron que era persona, y menos divina o divino. Una respuesta ortodoxa fue Clemente de Roma, que dijo: el Señor y dador de la vida, que precede del Padre, es glorificado y adorado con el Padre y el Hijo. Obviamente recibe la misma dignidad. También tenemos el Padre Ireneo. El Espíritu como sabiduría divina fue su concepto. Hasta Ireneo tenía reservas de hablar del Espíritu como si fuera Dios, pero quizás Ireneo fue el primero. Número 4, el Espíritu en el pensamiento subordinacionista, Origen. ¿Recuerdan de ese punto de vista? Que dijeron que por ser regenerado o por ser engendrado el Hijo del Padre, y así en su pensamiento, por no ser eterno, no era divino. Fue el concepto de Origen. Pero hemos llegado mucho más allá, y Origen enseñaba una subordinación ontológica, es decir, subordinación de ser. Inferioridad, esa palabra implica inferioridad. Cuando nosotros hablamos de la sujeción del Espíritu Santo al Hijo y al Padre, no estamos hablando de inferioridad, porque no es necesariamente inferioridad sujetarse a otra persona voluntariamente, porque en nuestras vidas cotidianas tenemos que hacerlo constantemente, en el trabajo, aún en la familia, hijo a padre, pero estos hechos de sujeción no implican absolutamente nada de inferioridad ni superioridad. Pero para esta posición de los que eran subordinacionistas, ellos enseñaban una subordinación ontológica, diciendo que por ser creado, por ser engendrado en un punto de tiempo, si se puede hablar de tiempo en la eternidad, Cristo empezó a existir, y por eso ellos enseñaban una subordinación ontológica, o es de ser. Bueno, dificultades en entender el Espíritu Santo. Ya hemos llegado a la página 96. La escasez de revelación bíblica explícita en comparación con la relacionada al Padre y al Hijo. Entonces no se dice explícitamente que el Espíritu Santo es divino, pero hay evidencias. Vamos a ver. El carácter de ministerio del Espíritu Santo. El Padre envía al Hijo para efectuar la redención prometida por el Padre.
y el Hijo viene y hace la voluntad del Padre. Y así el Hijo envía al Espíritu para completar y aplicar la redención lograda por el Hijo. Todo esto sugiere que el ministerio del Espíritu Santo es el de declarar y glorificar a Jesús. En Juan 16:14 se dice que el Espíritu Santo no atrae atención a sí mismo, su ministerio es el de darle atención al Hijo. Por eso, Sinclair Ferguson, un gran teólogo que todavía está vivo, en su libro habla del Espíritu Santo como el miembro tímido de la Trinidad. Y tiene razón, porque tiene otro papel totalmente distinto. Viene para aplicarnos la redención de Cristo, pero así glorificar a Cristo, y siempre Él está testificando a Cristo. Es una de sus obras específicas mencionadas por Jesucristo, testificarme a mí. Entonces el Espíritu Santo no está aquí para adquirir gloria para sí mismo, está aquí para glorificar a Cristo, y por eso algunos han minimizado su importancia y su divinidad, pero eso no es necesario, porque hemos visto en varias ocasiones que sujetarse o tener otro papel menos visible no tiene nada que ver con la esencia, no tiene nada que ver con ontos. Entonces, la ausencia del uso de imágenes concretas. Sabemos lo que es un padre y un hijo. Bueno, tenemos ejemplos en la vida cotidiana, tenemos padres e hijos. Pero, ¿qué es un espíritu? Es que tenemos muy pocos ejemplos en nuestra cultura. ¿Qué es un espíritu? Un Espíritu Santo, o como se tradujo en la versión en inglés, Rey Santiago, Holy Ghost, o un fantasma santo. ¿Fantasma santo? Es que eso no tiene sentido, pero fue la traducción. La controversia acerca del Espíritu Santo en el siglo XX. Número 4. El énfasis de los 60 aquí en los Estados Unidos de hablar del Espíritu Santo de una manera fuera de proporciones. Es decir, en un sentido le daban a él muchísima importancia, fama y reputación, y mencionaban demasiado los dones de hablar en lenguas y otras cosas, y eso se llamaba en aquel entonces el avivamiento carismático. Pero el problema quizás no fue el movimiento, sino la reacción, porque la iglesia en sí, los evangélicos, se reaccionaron. Algunos temen que se hablaran demasiado del Espíritu Santo y se considerarían carismáticos. Pero tenemos que entender que el Espíritu Santo también se presenta. Sabemos lo que es un padre y un hijo. Bueno, tenemos ejemplos en la vida cotidiana, tenemos padres e hijos. Pero, ¿qué es un espíritu? Es que tenemos muy pocos ejemplos en nuestra cultura. ¿Qué es un espíritu? Un Espíritu Santo, o como se tradujo en la versión en inglés, Rey Santiago, Holy Ghost, o un fantasma santo. ¿Fantasma santo? Es que eso no tiene sentido, pero fue la traducción. La controversia acerca del Espíritu Santo en el siglo XX. Número 4. El énfasis de los 60 aquí en los Estados Unidos de hablar del Espíritu Santo de una manera fuera de proporciones. Es decir, en un sentido le daban a él muchísima importancia, fama y reputación, y mencionaban demasiado los dones de hablar en lenguas y otras cosas, y eso se llamaba en aquel entonces el avivamiento carismático. Pero el problema quizás no fue el movimiento, sino la reacción, porque la iglesia en sí, los evangélicos, se reaccionaron. Algunos temen que se hablaran demasiado del Espíritu Santo y se considerarían carismáticos. Pero tenemos que entender que el Espíritu Santo también se presenta en el Nuevo Testamento como divino. Lo que vemos es que, primero que nada, es una persona. Y tenemos que hablar de él como persona antes de hablar de él como persona divina. Y hemos visto que en el Antiguo Testamento, pero eso también ocurre en el Nuevo, la palabra Ruach en hebreo, Ruach Yahvé, espíritu de Yahvé o de Jehová, y Neuma en griego,
las dos palabras, ruach en hebreo y neuma en griego, se traducen viento, aliento y carisma. Entonces, lo que se llama de neuma es un viento divino, un aliento divino. Y vamos a ver. Medios de referencia. Cambiar de género lingüístico a género verdadero por motivos de hacer algo. Tal como el caso del Hijo, es apropiado hablar del Espíritu Santo como persona y hablar de sus obras y de su deidad. Tenemos que establecer el hecho de que el Espíritu Santo es una persona antes de argumentar por su deidad. Mucho de esto se sabe por inferencia, porque el Espíritu Santo no habla de sí mismo, sino da la atención a Jesús. Por ejemplo, las Escrituras no nos enseñan a orar al Espíritu Santo. Oramos al Padre por medio o por el poder del Espíritu Santo y por medio de Jesucristo. Pero su papel consiste de llevarse un letrero que dice, mire a Jesús. Su ministerio en general, su ministerio apropiado es, mire a Jesús, glorifica a Jesús. Es el ministerio ahora, hoy en día, del Espíritu Santo, glorificar a Jesús. Y no a sí mismo. Entonces, el Espíritu Santo no es espíritu céntrico, es cristocéntrico. El Espíritu Santo es cristocéntrico. Y vamos a leer estos textos que se encuentran en Juan 16. ¿Quieres leer, por favor? Juan 16, 13 al 14. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Y sigue. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Oh. Entonces, se dice dos veces. Entonces, ¿cuál es el ministerio? En mi opinión, este es un gran resumen de la obra, del ministerio, Del Espíritu Santo. y papel del Espíritu Santo. ¿Y cuál es? En general, usando esta misma palabra de Jesucristo. ¿Cuál es su responsabilidad? Tomará de lo de Cristo y se lo dará a conocer a nosotros. A nosotros. Entonces, Él tiene otro papel en la obra de la redención. El Padre planifica, el Padre envía, el Padre también elige, el Hijo viene, el Hijo vive una vida santa, el Hijo muere, Él ejecuta todo, y después Él resucita y regresa con su Padre. ¿Y ahora qué? Viene el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? La misma obra de Cristo. Glorificar a Cristo por tomar todo lo que Cristo hizo en su redención para aplicárnoslo a nosotros. Entonces no está aquí para crear otro programa, otro plan, no está aquí para hacer nada más que aplicar la redención de Cristo a nosotros para la gloria de Cristo. Y eso tampoco implica inferioridad, porque Indica un privilegio. un gran privilegio. Y también en cualquier empresa, aquí en la tierra, cuando quizás el jefe envía a uno con sus talentos, su educación, sus capacidades a hacer un proyecto que ni el jefe sabe hacer, entonces, ¿quién es superior? Es que no tiene nada que ver con superioridad. Tiene que ver con papel. El Padre planifica, el Padre también decreta, el Padre envía. El Hijo viene, obedece voluntariamente y ejecuta. El Espíritu Santo viene para aplicar todo esto al pueblo de Dios. Es que todos tienen su papel, pero todos son, Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales en esencia, iguales en ser, son ontológicamente iguales en poder, gloria y en eternidad, pero también totalmente distintos en papeles.
y en descripciones de trabajo. Muy bien. Ya empezamos con página 97, Efesios 1:14. Garantiza nuestra herencia. ¿Quién es este? Espíritu Santo. Hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Muy bien. Y también lo que vemos en el Nuevo Testamento es que la obra del Espíritu es obra de una persona. Este punto es de muchísima sencillez, pero importante y necesario decirlo. Porque en Juan 14:16, yo lo leo, aquí está. Yo le pediré al Padre que Él les dará otro, y la palabra en griego es paracletón, consolador, para que los acompañe siempre. Dos palabras de muchísima importancia. La palabra en griego, aion, otro, quiere decir otro de la misma clase. Y también se llama paracletón o consolador, que también es un título para una persona. Y cuando Jesús dice otro de la misma clase, si Cristo es una persona, el que viene para reemplazar a Cristo, otro paracletón, también es una persona. No es otro tipo de ser. Para que los acompañe siempre, entonces, otro de la misma clase que Jesús, otro paracletón, consolador, nos acompaña como persona. Entonces, son personas que acompañan. Es que un poder no me acompaña, pero una persona me acompaña. Juan 15:26, cuando venga el paracletón, el consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. ¿De quién? De Jesús. Entonces, ¿cuál es su obra? Testificar. Juan 16:7. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el paracletón, el consolador, no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes otra vez. Okay. Con cero. Y también tratando de poner una definición en esta palabra tan rica, paracletón. En varios contextos se ve como consejero, abogado, ayudante, maestro, simpatizante, amigo, defensor, partidario, animador, intercesor. Entonces, todas estas palabras son palabras que se le aplican a una persona. Jesús en Juan 14 es el primer paracleto o paracletón, y obviamente el Espíritu Santo es otro de la misma clase, el segundo. Y también hemos visto en primera de Juan capítulo 2, versículo 1, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre aún, y la palabra es la misma, un paracletón, que aquí se traduce al español intercesor, porque tiene muchos papeles, muchas responsabilidades como ayudante, como paracletón. Y la palabra es muy interesante, la palabra paracletón en griego viene de dos palabras. Kaleo en griego quiere decir llamado a. Y bueno, casi lo mismo en griego que en griego, para hacia una persona o al lado de una persona en griego. Entonces, para kaleo en hebreo, el verbo se traduce animar. En otras palabras, el paracletón es una persona llamado a mi lado para acompañar.
es lo que significa. Y como persona llamado a mi lado para acompañarme, ¿qué hace este Paracletón? Bueno, me aconseja, es mi abogado, me ayuda, me enseña, me tiene compasión, es mi amigo, es mi defensor. Y como es en este texto, mi intercesor, porque me representa, me ayuda a orar, interpreta mis oraciones, me ayuda en todo sentido de un gran amigo, es mi animador y intercede por mí. Qué cosa, ¿verdad? Lo que Él hace es todo lo que Cristo hacía aquí en la tierra. Pero vive dentro de mí, mora en mí, me da de Cristo, me da todo lo de Cristo, me da todos los beneficios de Cristo, me incorpora en Cristo, me identifica con Cristo y me da todas las gracias de Jesucristo, haciendo todo lo que Cristo hacía. Como el segundo, el otro Paracletón, vendrá en la presencia y el poder de Cristo para completar y aplicar la obra de Cristo. Ya hemos visto que Él es glorificador. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Yo te he glorificado en la tierra, dije Jesús en Juan 17, y he llevado a cabo la obra que me recomendaste. Así como Cristo glorificó al Padre, el Espíritu Santo glorifica a Jesucristo. Su ministerio es el de señalar a Cristo. Ahí está. Y aplicárnoslo a nosotros. Y me gusta la palabra tímido. Y una vez tuvimos una discusión de varios creyentes tratando de poner en práctica la obra del Espíritu Santo en cuanto al evangelismo. Y estuvimos orando. Y de repente, en mi opinión, la conversación y las oraciones se desviaban y el grupo quería poner toda la atención en el Espíritu Santo. Querían glorificar al Espíritu Santo y aun con los no creyentes querían aplicar ciertos dones a las vidas de esas personas que ni eran creyentes todavía y estaban animándoles a pedir ciertas señales del Espíritu Santo. Entonces toda la conversación iba alrededor del Espíritu Santo y no pude contenerme y dije, quizás un poco con malas maneras, ustedes están avergonzando al Espíritu Santo porque Él no quiere toda esta atención. Él quiere darle atención a Jesucristo. Él quiere que Cristo sea glorificado. Y tenemos que presentarle a estas personas a Jesucristo. Y por supuesto el Espíritu Santo va a hacer su obra. Pero no vamos a presentarle a esa persona al Espíritu Santo. Entiendo que sí estamos presentando al Espíritu Santo. Pero por favor vamos a hacerlo en lenguaje que glorifique y que le dé toda la atención a Jesucristo. Porque la obra, el papel del Espíritu Santo es de glorificar a Cristo. Y entonces usé la palabra avergonzar, están avergonzando al Espíritu Santo porque es un poco tímido y no quiere toda esa atención. Y no es decir que no crea tampoco en la importancia, la necesidad absoluta de la obra del Espíritu Santo en el momento de convertirle en una persona a Cristo. Hace hasta 50 cosas para conectar a esa persona a Jesucristo, persuadirle, convencerle, atraerle, darle los dones de arrepentimiento y fe, incorporarlo, etcétera, 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 un montón de cosas. Regenera, lava, ilumina, muchísimas cosas. Y por favor no me interpreten mal. Yo respeto y adoro muchísimo al Espíritu Santo, pero por favor, la Biblia nos enseña con claridad lo que es su papel y su rol y su obra, su ministerio. Es poner en práctica la redención de Jesucristo para la gloria de Jesucristo. Muy bien. Ligado a agentes personales, y hemos visto en estas fórmulas que el Espíritu Santo disfruta la misma asociación con el Padre que disfruta el Hijo. Entonces las tres personas
están ligadas y en relación íntima. Y lo que se dice de Cristo también se dice del Espíritu Santo. Y entonces Él es divino. Ligado al Padre y ligado al Hijo, elementos importantes, ya hemos visto esto en el ministerio de Jesucristo, expulsa demonios, y también estaba presente el bautismo de Jesucristo, y también Él le daba poder a Cristo para que Cristo pudiera llevar a cabo su ministerio aquí en la tierra, hacer milagros, expulsar demonios, hasta levantar a los muertos, hasta participó en resucitar a Cristo mismo de la muerte. Entonces sería incoherente no pensar en el Espíritu Santo como una persona, dado que sus obras están interrelacionadas con las del Padre y del Hijo. Entonces, por asociación, concluimos que es una persona y también es divino. Entonces, está ligado a seres humanos en obras de ministerio, como vemos en Hechos 15, 28. Quizás debemos leer eso. Hechos 15, 28. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Entonces, es una versículo bien sencillo, pero están aquí en el concilio, bueno, la primera asamblea general, ¿verdad?, en Jerusalén, y el asunto es qué parte de la cultura judaica imponemos en los nuevos creyentes gentiles. Entonces, el único punto que quisiera establecer aquí es que estaban en contacto constantemente con la guía del Espíritu Santo. ¿Y qué dice otra vez? Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Ok. Nos parece bien a nosotros al Espíritu Santo, entonces la conclusión que hasta a que llegamos es que estamos hablando de personas, de personas. El Espíritu Santo y seres humanos, que son personas. Entonces también el Espíritu Santo no nada más participa en obras de ministerio como una persona, pero también en página 98, el Espíritu Santo posee características personales, así como no es necesario leer todos esos textos, pero posee conocimiento, inteligencia, y estos textos enseñan que el Espíritu Santo enseña, guía, habla, testifica. Él conoce a Jesucristo, nos conoce a nosotros, investiga los asuntos de nuestros pensamientos y corazón, y Él revela a Dios. El Espíritu Santo conoce las Escrituras, y bíblicamente esto implica conocerlo personalmente. Siempre conocimiento bíblico es una relación personal. El Espíritu Santo también tiene voluntad, tiene albedrío, y 1 Corintios 12, 11 dice que el Espíritu Santo determina quién recibe cuál don. Entonces Él otorga dones según su voluntad, la voluntad del Espíritu Santo, y también tiene emociones, y hemos visto que Él se siente triste cuando nosotros pecamos, y hay textos que enseñan que nosotros en nuestra terquedad resistimos al Espíritu Santo, y cómo resistir a una persona. Y también los últimos dos puntos es hablando de que el Espíritu Santo posee características personales, utiliza respuestas personales, así como vamos a leer un texto bastante formidable cuando dice que mentir a Dios es mentir al Espíritu Santo, y capítulo 5, Ananías y Zafira, un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad en complicidad con su esposa Zafira. Se quedó con parte de dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó: Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo
¿Y te quedarás como parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Entonces, eso es obviamente, obvio por el contexto. Mentir a Dios es mentir al Espíritu Santo. Y en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, la conciencia puede apagar al Espíritu Santo. Y también es posible, según Hechos 7:51, resistirle al Espíritu Santo, porque dice, siempre han resistido al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo participa en acciones morales y en ministerio personal. Y sus acciones y ministerios solo se hacen por una persona, como ya hemos dicho, él enseña, regenera, busca, habla, intercede, guía, manda, testifica, ilumina, revela y convence y ora por nosotros en Romanos 8:26. Muy bien, ahí paramos. Oremos. Gracias, Padre. Esta ha sido muchísima información y por eso te damos gracias por darnos tanta información, tanta revelación acerca de la persona y divinidad del Espíritu Santo, pero también acerca de tu Hijo Jesucristo, divino, eterno, creador, redentor. Gracias, Padre. Por medio de tu Espíritu nos has enseñado estas cosas. En nuestra propia vida personales, ayúdanos a experimentar por medio del querer y hacer del Espíritu Santo, crecer en Cristo y conformarnos más y más a su imagen. Tú has hecho todo posible para que nosotros disfrutemos la gran redención planificada por Dios, Padre, ejecutado por Cristo, el Hijo, y también aplicado en nuestra vida por el Espíritu Santo. Gracias, Padre, por estas grandes bendiciones. Amén.